Ser un equipo histórico y/o recordado en el fútbol argentino no es sencillo. A su vez, también es difícil llegar a un consenso total para determinar requisitos para definir si un club encuadra en dichas características. Sin embargo, si nos guiamos por las condiciones más usadas, en algún momento de la línea del tiempo de la historia del balompié argento, el equipo tendría que haber estado nutrido de un memorable plantel, poseer alguna copa en sus vitrinas, o bien haber estado una buena cantidad de temporadas en la División de Oro. No obstante, todas estas estipulaciones no son sinónimos de un éxito constante. En este video nos enfocaremos en esos casos extremos, equipos que dejaron una huella, pero hoy no son ni la sombra de lo que alguna vez llegaron a ser, quedando merodeando por el ascenso. Sin más dilatación, continuemos. Arrancamos con la gloria cordobesa, Instituto, uno de los equipos más representativos de esa provincia. Su primera participación en Primera División fue en el Nacional 73, con unos jóvenes Kempes y Ardiles. Sin embargo, quedaron afuera en primera ronda. Volvió a disputar el famoso torneo nacional en 1979, quedando afuera en cuarto de final ante Atlético Tucumán. En los 2 años siguientes, también quedarían afuera en esa fase, en ambas ocasiones frente a Independiente. Hasta la temporada 84-85 estuvo jugando los torneos metropolitanos y nacionales sin grandes resultados. En la temporada 86-87 tuvo un muy buen desempeño, quedando octavo a tan solo 9 puntos del campeón, Rosario Central. Sin embargo, luego de 2 temporadas irregulares, en la temporada 89-90 finalizó como colista y descendió, luego de estar 11 años seguidos en la élite del fútbol argentino. Instituto, durante los próximos 30 años, se convertiría en clásico participante del Nacional B, siendo el equipo con más participaciones en dicha división con 27. Desde 1990 hasta la fecha de este video, solo tuvo 2 pasos en primera, ambos de manera efímera, la temporada 99-2000 y las 2004-2005 y 2005-2006. Los últimos tiempos no fueron buenos para el elenco cordobés. En la temporada 2018-19 terminó 22º sobre 25 equipos y en la presente el ascenso se ve muy lejano. Seguimos con Deportivo Español. Su época dorada comenzaría en 1985, con su segunda participación en la Primera División, en la que permanecería por 14 años. Sus mejores campañas en el torneo local fueron la primera post-ascenso, la 85-86, que finalizó tercero detrás de River y Newell's. En sus filas contaba con el Tata Brown, que sería campeón del mundo en México, y el gran Pedro Catalano, que defendería el arco del Deportivo en primera en 371 ocasiones. Además, ostenta el récord de disputar 333 partidos seguidos entre 1986 y 1994. Un animal. En la temporada 1988-89 nuevamente salió tercero, detrás de Independiente y Boca, y los clausura 1993 y 95, en los que concluyó como quinto. A su vez, también disputó 4 liguillas pre-Libertadores, la Copa Conmebol 1992, en la que octavos despachó a Vélez y cayó en cuartos versus Olimpia, y la 1993, en la que quedó eliminado en octavos a manos del Sportivo Luqueño. La catástrofe empezaría en 1998, con una serie de disputas económicas que desembocarían en una crisis financiera en la institución, por la que posteriormente, mediante orden de Juárez Gariboto, la institución tuvo que cerrar sus puertas por algunos días. Esta fue una gran alerta para el club. Ese mismo año, Deportivo Español le diría adiós a la Primera División. En el año 2000 recibieron otro golpe, descendiendo a la B Metropolitana, tercera división del fútbol argentino. En el 2003 se volvió a clausurar el club. Para remediar esto, los socios crearon la figura legal del Club Social, Deportivo y Cultural Español como una nueva institución, adoptando las insignias y la plaza futbolística para mantener la categoría. Sin embargo, el club no pudo disponer de sus instalaciones hasta 2007. Desde el fatídico 2003, el equipo alterna entre la Primera B y C Metropolitana. En la última temporada, terminó último en la tabla de promedios de la B Metropolitana, descendiendo a la C. Atlanta, sin dudarlo, es parte de la historia del fútbol argentino. Este equipo tuvo 4 pasos en la Primera División, 2 de manera prolongada. El primero empezó en 1913 y finalizó en 1947.
Este estuvo marcado por los pobres resultados, finalizando siempre de mitad de tabla para abajo. En el 1931, con el inicio del profesionalismo en el país, el Bohemio incorporó a José Andrade, mediocampista uruguayo, integrante del equipo campeón del mundo en 1930, y a 13 jugadores paraguayos. La segunda larga estadía de Atlanta en primera fue de 1957 a 1979. En 1958 realizó, hasta ese entonces, su mejor campaña desde su ingreso al profesionalismo, ubicándose cuarto en el campeonato, con figuras como Hugo Orlando Gatti y Luis Artime. Ese mismo año se empezó a jugar la Copa Suecia. El Bohemio clasificaría a la final, pero esta se disputaría 2 años después. Finalmente venció a Racing por 3-1. Posteriormente se destacarían las campañas de 1963 y 64, en las que terminó cuarto. El traspaso de varios de los principales futbolistas del club a otras instituciones, sumado a la política de no realizar grandes contrataciones en favor de impulsar a los jugadores surgidos desde las canteras, hizo que el equipo permanezca en la mitad de tabla. Sin embargo, en 1969 logró ser subcampeón de la Copa Argentina, cayendo contra Boca en el partido decisivo. A partir de 1970 empezarían algunos conflictos económicos, pero aún así, Atlanta seguía resguardándose de los puestos de descenso, hasta 1979, temporada horrorosa en la que consumó su tercera caída a segunda. Desde hace 35 años que el Bohemio intercala entre la B Nacional y la B Metropolitana. Sin embargo, en las últimas 2 temporadas viene en alza. En la 2018-2019 ascendió a la B Nacional y en la actual, frenada por del virus de mierda, viene puntero de la zona A, por lo que es factible pensar que Atlanta vuelva a primera para 2021. Continuamos con Platense. Este tuvo 3 pasos por primera, el primero entre 1912 y 1955. Sus mayores logros en ese periodo fueron un subcampeonato en 1916, otro en 1949 y en 1951 realizó una auténtica hazaña. El Calamar se encontraba realizando una gira por Italia, venía perdiendo todos los partidos hasta que le tocó jugar en el Giuseppe Meazza contra el Milan, que por aquel entonces era el vigente campeón italiano y ostentaba un invicto de 2 años sin perder en su casa. Sin embargo, Platense jugó un partido de antología y venció al Rossonero por 3-2. En 1961, con el Marrón en segunda, la Bruna jugó 2 partidos oficiales, convirtiendo un gol. En 1964, Platense inició otro paso en primera. El único torneo destacado para este equipo en esa era fue el Metropolitano 1967, en el que quedó afuera en semifinales con la Bruna en el banco. En 1977 arrancaba una nueva era para el Calamar en primera, esta vez para quedarse por 23 años hasta 1999. En este periodo, el elenco se destacó por las figuras que pasaron por sus filas, tales como Blas Giunta, Cassini, Marcelo Espina, el Vichy Fuertes, el Chacho Coudet, Trezeguet y otros más. Similar a Atlanta, Platense, desde su último paso en primera, intercaló entre la B Nacional y la B Metropolitana. En los últimos años viene en buen nivel. En la temporada 17-18 salió campeón de la B Metropolitana y en la actual está séptimo en la zona A, que comparte con Atlanta. Aún así, tiene posibilidades de ascender. Ferrocarril Oeste, el gigante dormido que lamentablemente es una cita obligada frente a la consigna de este video. Los ferroviarios tuvieron 6 pasos en primera, que en total suman 80 temporadas. Sin embargo, para no extender tanto el video, veremos su época de oro. En 1979, Carlos Timoteo Grigol toma el mando de Ferro, hecho que cambiaría la historia del club para siempre. En 1981 lograrían un doble subcampeonato. En el torneo metropolitano, los verdolagas quedaron a tan solo 1 punto del campeón Boca Juniors. A su vez, en el Nacional les tocó disputar la final contra River Plate, cayendo por 1-0 tanto en la ida como en la vuelta. En ese mismo año, el arquero Carlos Varicio estableció un récord en el fútbol argentino, al estar 10 partidos sin recibir un gol, más exactamente 1075 minutos. Este continúa vigente en la actualidad. Ya al año siguiente, el club se coronó campeón del Torneo Nacional de 1982, derrotando en la final a Quilmes. En dicho torneo, se mantuvo invicto a lo largo de los 22 partidos,
El título de campeón nacional le dio un boleto para la Libertadores 1983. Compartió grupo con Estudiantes, Cobreloa y Colo-Colo. Sin embargo, quedó último con 5 puntos. En ese año tuvo un buen desempeño en el Metropolitano, quedando tercero. En 1984 pasó la fase de grupo del Nacional con facilidad. En octavos despachó a Huracán, en cuartos a Independiente y en semis a Talleres. Se reeditaba la final de 1981, Ferroviarios contra Millonarios. La ida, disputada en el Monumental, fue un festín para Ferro, ganando 3-0. En su casa cerró la serie, ganando 1-0 y adjudicándose su segundo título nacional. En 1985 sería el fin de la era dorada del club. Volvió a jugar la Libertadores, pero nuevamente quedó eliminado en la primera fase, tras perder un desempate ante Argentinos Juniors, ya que ambos habían igualado en puntos por el primer puesto del grupo. Desde 1986 a 1993, las campañas de Ferro fueron de mitad de tabla. Sin embargo, una serie de problemas económicos, sumado a los crecientes malos resultados y un declive en el juego, hicieron que el Ferroviario terminase en los puestos inferiores hasta el 2000, año del descenso. En el 2001 se registraría un pasivo financiero de $16 millones y un nuevo descenso, esta vez a la B Metropolitana. En el 2002 se oficializaría la quiebra. No obstante, la comisión directiva del club llegaría a un acuerdo con Gustavo Mascardi, empresario hincha de Ferro, el cual acordó financiar el fútbol del club. En el 2003 ascenderían a la B Nacional, en la cual permanecen hasta nuestros días. A pesar de estar hace 17 años en dicha categoría, Ferro nunca tuvo la posibilidad concreta para subir a primera. La principal causa, la incompetencia de la administración del club. Realmente triste ver a un equipo querido por el hincha de fútbol argentino en este estado. Hasta acá el video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta. Si tenés algo para contar, déjalo en la caja de comentarios. Y si querés recibir notificaciones sobre mis próximos videos, suscríbete y toca la campanita.